Hoy tenemos una charla muy interesante con el ingeniero agrónomo Carlos Zapata. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Los suelos, la ciencia del suelo quizá sea el componente más importante para la productividad de nuestros cultivos. Obviamente tiene que interactuar con otros componentes como son el tema de drenajes, el tema de control de enfermedades y obviamente articulado muy bien con el tema de las labores culturales. No es solamente el componente de suelos y el arte de brindar a las plantas los nutrientes que necesitan, no es un elemento aislado y que sea mágico y de una vez las plantas van a producir. Debe haber una armonía, repito, entre todos los otros componentes para que podamos obtener la productividad. Nos olvidamos que la planta necesita 16 elementos y por décadas quizá aplicamos solamente nitrógeno y potasio, sabiendo que las plantas necesitan, por ejemplo, el calcio, magnesio, boro, zinc, manganeso, bueno, todos los elementos que la naturaleza provee para la productividad. Más que fertilización es nutrición vegetal, así como el nutricionista cuando nos ve y nos manda unos consejos para uno alimentarse, asimismo la planta necesita un balance y no podemos aplicar más de uno que de otros porque se daña la relación que existe entre los elementos. Entonces miren ustedes lo complejo que es el tema, no solamente es aplicar los elementos que la planta necesita, sino también que haya una armonía entre los mismos. Muchas veces los análisis de suelos nos dicen que hay o no hay un elemento y muchas veces no es que no lo haya, sino que no está disponible, o lo hay y la planta no lo absorbe. Todos esos interrogantes nos los va a resolver ahorita el ingeniero Carlos Zapata. Espero haya traído análisis de suelos para que él nos ayude a interpretarlos. El ingeniero agrónomo es como el médico que interpreta los análisis de sangre, por ejemplo, y genera unas recomendaciones al paciente. En este caso, quiero agradecerle al ingeniero Carlos Zapata y decirles a ustedes que quizá debemos borrar de nuestra memoria fertilizar. Más que fertilizar es generar un ambiente propicio para nutrir las plantas. Necesitamos que el suelo pueda satisfacer todas las necesidades de las plantas. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero agrónomo Carlos Zapata. Gracias, Carlos. Buenos días. Algunas personas por acá me conocen ya, conozco bastante, muchos productores de Baracón. Yo tuve la oportunidad de estar acá casi 14 años trabajando en la compañía y algunos amigos y compañeros también del SENA, por acá el señor también Fabián, que representa una finca muy grande de plátano aquí en la zona de San Juan, en los Martillos, y reconozco también allá una productora de, más que no recuerdo en todas las veredas, pero bueno, sí recuerdo a muchos de ustedes. Acá está, tenemos en el día de hoy, bueno, la charla va a ser sobre interpretación de análisis de suelos. De todos modos, yo les voy a tratar de a ver, digamos, el tema de los cálculos. Más que me preguntaba ahorita, pues yo no veía por aquí un fotógrafo, que cómo hacemos los cálculos para hacer la interpretación. Yo voy a tratar más o menos de describirles, no es tan fácil, pero voy a tratar a ver si me hago entender de ustedes cómo se ha hecho. Pero lo importante es que nosotros, desde hace muchos años, trabajamos acá con nuestro método, ¿cierto? Uno que es unos niveles críticos que se sacan de unos estudios de todas las muestras de suelo. Por ejemplo, Banacol, empezamos el programa de análisis de suelos en el año 2000 y desde el año 2000 hasta la fecha se han tomado más de 3.000 muestras de suelos. Yo tuve la oportunidad de tomar personalmente con algunos compañeros 2.300 muestras y de ahí que han avanzado pues más. Y entonces con todo ese estudio
se sacan los niveles críticos. Vamos a explicar eso. Aquí tenemos un análisis de suelo que me entregaron en estos días. Acá en la sala está el productor. Entonces se hizo la interpretación y vamos a explicarles. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible para que entiendan cómo se hace la interpretación. Entonces nosotros tenemos acá, por decir algo, esta es una finca X. Observen acá estos valores. No sé, el método no es interesante para ustedes, es más, digamos para nosotros sí es importante porque todos los laboratorios en Colombia deben de tener certificación, ¿cierto? Analítica. Si no tienen certificación bajo una norma ICONTEC, nosotros no podemos enviar ninguna muestra allá. Eso es muy importante averiguarlo. Entonces acá empiezan ellos, por ejemplo, a mostrar todos estos datos. Por ejemplo, el pH. Miren, el pH, si ustedes observan acá en esta parte. ¿Qué necesitas, Carlos? Como una varillita o... Vale, no tengo señalado. Yo voy a mirar. Vamos a mostrarles a ellos. Puedes observar acá. Mira, puedes poner un puntero. No, muy bien. El valor de pH de esta finca está en 626 y aparece en la escala que es ligeramente ácida. Nosotros acá, por ejemplo, en la zona de Urabá, ojo, no estoy hablando de la zona cafetera, trabajamos con pH más o menos que están entre 5 y 6.5, ¿cierto? Entonces esto inmediatamente a la persona que sepa interpretar análisis de suelos, yo voy al pH y después voy a las bases, al calcio, al magnesio y al potasio, y más que todo al calcio y al magnesio. ¿Por qué? Ya enseguida les voy a mostrar los niveles, con qué se interpreta eso. Miren que el calcio está en 13 partes. No vamos a mencionar esto, es una terminología del laboratorio. Y el magnesio está en 8 partes. El calcio, bajo el estudio que se ha hecho en Urabá, debe estar entre 3 y 5 partes. O sea que el calcio está alto. El magnesio entre 3 y 5 partes. Y el calcio debe estar entre 10 y 15 partes, ¿cierto? Ahí aparece alto, ¿cierto? Pero ese calcio, por ejemplo, de este calcio, ¿por qué aparece alto? Porque aparece la disponibilidad. El calcio total, por ejemplo, no aparece ahí. Este laboratorio, por ejemplo, en especial, está entregando datos de calcio disponible. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer como técnico? Yo, por ejemplo, ahorita le decía al productor, mire, usted haya aplicado un producto que lo vende Yara, que se llama Nitromac, que es un nitrato de calcio y magnesio. No lo puede seguir aplicando, porque eso tiene calcio y magnesio. Si usted le aplica eso más magnesio, usted va a desbalancear el potasio. Usted tiene que ponerle mucho cuidado a eso. El tema del potasio está en 0.82, a pesar de que está alto. Mire que la finca está en la zona de Monteverde, donde son suelos arcillosos y francoarcillosos. Los suelos arcillosos, y más de esa zona, porque aquí ya está estudiado, son suelos que se llaman vertisoles. Y esos suelos tienen la capacidad de coger el potasio que usted le agrega en el año, parte de él, no todo, y se acumula entre unos espacios interlaminares. O sea que no quiere decir, porque aquí, por ejemplo, nosotros en el pasado hemos cometido errores. Entonces aparecía el potasio alto, entonces dijo, no, usted ya no necesita aplicar potasio ese año. Eso es falso. Ese potasio, lo que pasa es que usted disturba la muestra que llega al laboratorio y usted le coge todo el potasio que hay ahí, pero no quiere decir que usted sepa de ahí en la muestra cuánto potasio hay disponible. Entonces usted va a aplicar potasio. Miren, nosotros acá en Urabá, que eso ya está determinado, en 1 hectárea de plátano que está produciendo entre 15 y 20 cajas por hectárea, se extraen entre 200 y 220 kilogramos de nitrógeno al año, por hectárea año. Vamos a mostrárselos acá. 50 kilogramos de fósforo, de potasio entre 260 y 300 kilogramos, y se está evaluando esto con experimentación, porque esto,
un investigador del SENA nos dijo que esto ya subió a 350 kilogramos por hectárea, de calcio 60, de magnesio 40 y de azufre 120. ¿Por qué el azufre tan alto? Recuerden que acá nosotros ya no tenemos materia orgánica. Si ustedes ven los análisis de suelo de los amigos sobre las fincas, de los que tengan fincas, resulta que el azufre nosotros lo sacamos de la materia orgánica. ¿Y en cuánto está la materia orgánica? En 1, 1.2, 1.3. Nosotros ya no tenemos los niveles que teníamos acá hace 30 años. ¿Por qué? Porque nosotros hemos, digamos, con nuestras prácticas culturales y con el drenaje, con la construcción, hemos degradado nuestro suelo, ¿cierto? Y por eso es que nos hemos hecho, digamos, muy dependientes del tema de la fertilización. Entonces hay que ponerle cuidado porque, como decía Jorge, que no se trata de aplicarle a ese fertilizante, se trata de nutrir la planta, ¿cierto? De nutrir la planta versus el manejo y versus el número de plantas que yo tengo por hectárea. Esto ya es una información aparte que yo tengo de la zona cafetera de los llanos orientales. Nosotros acá tenemos que aplicar boro y zinc todos los años. El año pasado me preguntaba un señor, es que ya hice 2 aplicaciones de boro 5 y el otro año tengo que volver a aplicar. Y ahí usted no está sacando pescadas todas las semanas y todos los años. Lo que pasa es que el boro, por ejemplo, es como todo, el boro y el zinc también se pierden y hay una parte que lo aprovecha la planta y usted tiene que seguir aplicando. No es que yo le esté, por ejemplo, el señor me decía, no, es que usted quiere que yo le compre al boro 5, que es un producto que es bueno, que se vende, a microfertiliza, no, compre lo que usted quiera. Lo que pasa es que, si lo que pasa es que lo que yo necesito es que usted le aplique herbicida al suelo, pues, para que la planta lo tome. No es que, yo no estoy diciendo porque casa comercial, por ejemplo, Yara es una casa comercial muy buena, pero hay otros que también venden fertilizantes que, por ejemplo, ahorita la gente estaba preguntando por el Cristacá, que ya no lo han vuelto a traer, y qué es lo que pasa, que hay un problema ahí, pues, de la compañía con el que le hace el suministro, y yo les dije, bueno, si yo por ahí leí que hay un producto nuevo que se llama Solucapé, compren ese, eso es un nitrato de potasio también, porque por ejemplo en esta época aplican mucho foliares mezclados, ¿cuáles? Por ejemplo, en estos momentos que las plantas están pariendo, ¿qué es lo que más necesitan las plantas? Potasio primero que todo, calcio, y después boro, y también necesitan manganeso, ¿cierto? Entonces, ustedes qué es lo que tienen que hacer, buscar productos, como lo están mezclando con bioestimulantes, hay muchos bioestimulantes. Me preguntan, yo digo, aquí hay muchas casas comerciales, si ustedes quieren comprar uno bueno, dígame otro, el Stimples, pero hay más. Xenostress. Hay más. Xenostress, Focostress, Nutricine, todo eso traen aminoácidos. Entonces, eso, por ejemplo, eso se ha ensayado y eso les ayuda mucho, por ejemplo, cuando nosotros acá en Banacol, recuerdo, se hizo el análisis del nitrato de potasio, encontramos una investigación que cuando se aplica cada 10 días nitrato de potasio, como se llama en cualquier casa comercial, mejora el desarrollo de la hoja y la hoja permanece 22 días parada. O sea, a pesar del efecto de la velocidad de los vientos y la afectación, la hoja casi no se cae. Entonces eso, por ejemplo, le da oportunidad a la finca de que no tenga que hacer deshoje semanalmente, pero hay que hacerlo regularmente cada 10 días. No es que yo hice una sola aplicación y que ya eso fue maravilloso y fue milagroso, no. Tiene que ser de esa manera. Miren, nosotros acá, entonces para el tema entonces trabajamos con esto. Estos son los niveles críticos. ¿De dónde sale esto? Estos niveles críticos, vamos a mirar primero esta definición. Entonces, cuando yo hablo de nivel crítico adecuado, quiere decir que estos valores, ¿cierto? Estos valores o rangos de suficiencia es los que usted tiene en cuenta para hacer un programa, por ejemplo, de interpretación. Nosotros acá tenemos también, vamos a devolvernos un poquito, observen esta parte de acá. ¿Por qué les coloqué esto?
porque acá a veces la gente no le pone cuidado. Este tema de la salinidad que es tan importante. Mire que la finca no había yo, ¿no? Acá. Bueno, tenemos varios internautas que nos están viendo. Miriam Inés Vargas, muchas gracias. María Magdalena Jaramillo, Ronald Villorina, entre otros. Bueno, observen una cosa acá, miren, por ejemplo, este tema de la conductividad eléctrica, que es la capacidad que tiene el agua, a través de las sales que tiene, de conducir la electricidad. Entonces, aparece en punto 22. Entonces, aquí hago referencia con esto, que sigamos con esto. Resulta que cuando nosotros, o el laboratorio, está midiendo conductividad eléctrica, lo que está midiendo es sodio, calcio y magnesio. Eso es muy importante. A pesar de que, miren, el sodio también lo necesitan las plantas para la nutrición, pero lo que más necesitamos nosotros acá, por ejemplo en la zona brava, es ponerle cuidado al calcio, al magnesio y al potasio, ¿cierto? Como las sales o los cationes, que son más importantes para el desarrollo del cultivo. Entonces, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen ustedes? Simplemente hay una tabla que dice, por ejemplo, cuando es menor de 0.8, ¿cierto?, es baja, cuando está entre 0.8 y 16 es media, y cuando está entre 1.6 y 3 es alta, y más de 3 es muy alta. Ustedes con esa valoración, por eso hacen el análisis de la... Si el laboratorio, algunos laboratorios la colocan, no todos la colocan, entonces eso está en la literatura que ustedes hacen. Eso es importante porque ustedes están en el laboratorio, o mejor dicho, allá en el laboratorio están haciendo el análisis de la conductividad eléctrica del suelo en la muestra, ¿cierto? Pero los que tienen riego, eso sí que es obligatorio hacer este análisis porque es muy delicado. Acá nosotros hemos quemado, el año pasado se quemaron como 5.000 meristemos con agua. Resulta que había un canal que salía allá al mar, y entonces estábamos en verano y llegó el señor y alguien le dijo, y él no se fijó, pero es que ahí tiene el agua, bombea agua a ese canal, y cogió y quemó la planta, quemó 5.000 plantas. Ahí se le perdieron todas y las tuvo que reemplazar. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ustedes, los que viven por allá en Río Mar, los que están más pegados al mar, poquitos, que están tomando agua de esos canales o para regar el cultivo, tienen que fijarse muy bien, no van a salir quemando el cultivo. Tenemos a José Osvaldo Mendoza del Perú, nos está viendo Carlos. Saludos. Entonces, miren, trabajamos con esto. Trabajamos con estos niveles, por ejemplo, de pH, el valor de 5.3 es bajo, y ustedes van a observar los productores y los técnicos que aparece aluminio, ¿cierto? Entonces, la gente corre a comprar toneladas de cal o de enmiendas, ¿cierto? A base, por ejemplo, de yesos o mezclas que venden yesos y cales juntas, como mezclas físicas. Pero eso hay que mirarlo bien, hay que hacer un análisis técnico porque eso no necesariamente, si yo tengo un pH de 5.3 no quiere decir que yo corra a comprar cal o yeso. No, los plataneros de la zona cafetera que tienen pH por debajo de 5 sí, pero nosotros no. Por eso les digo, y los pH de nosotros son muy buenos, son generalmente de 5 hacia arriba. Miren que nosotros tenemos acá la materia orgánica, ahí están los niveles críticos. Ya no tenemos materia orgánica entre 3 y 5 partes, o 3 y 5%. El fósforo
El fósforo acá es un elemento que se fija mucho al suelo, entonces la gente pregunta, bueno, ¿y cuándo debo aplicar yo fósforo? Por ejemplo, aquí aplican mucho DAP, que es un difosfato de amonio, ¿cierto? Entonces ese producto es muy bueno, pero ese producto se debe aplicar solamente, esto pues yo lo que les estoy contando lo aprendí de las personas que nos enseñaron a nosotros, que tienen doctorados y postdoctorados. Cuando usted hace una renovación del cultivo, una resiembra, usted resiembra con una semilla, una cabezatón, un meristemo, como quiera, o cuando usted tiene un cultivo, por decir algo, en alta densidad, como hacen en los llanos orientales, que usted lo tumba, ¿cierto? O acá que por ejemplo hacen 2 cosechas y sale con la pullonería para la segunda cosecha, entonces lo incorpora. Apenas termina de cosechar, incorpora el DAP. Ahí funciona, pero no es agregado sobre la superficie, sino incorporado, porque el fósforo se fija en el suelo, y entonces eso no le va a servir a usted. Entonces, para que tenga, cuando yo hago el hoyo de 40 centímetros, lo que se hace normalmente es que si usted coge la tierra con la capa, con la materia orgánica, si tiene los 2 kilos, pues mucho mejor, es más costoso, porque sería para un número de plantas acá por hectárea de 1500 serían como 60 bultos que yo tendría que comprar. Bueno, si mi finca produce y yo tengo el dinero, lo puedo hacer. Entonces yo revuelvo la tierra con la materia orgánica, por ejemplo gallinaza, coloco el cormo y ya, para que tengan en cuenta, el DAP o la fuente de fósforo no se coloca abajo. No se coloca abajo, se coloca en el medio. Miren que nosotros acá tenemos una problemática. El desarrollo de las raíces nuestras efectivo es de 40 centímetros. Entonces, ¿para qué va a colocar usted ese fósforo abajo si cuando usted coloca semillas, el cormo abajo, usted lo quitó y él deja como una base pelada y las raíces se desarrollan por los lados? Entonces eso no sirve. Miren, entonces trabajamos con niveles críticos, ¿cierto? O con extracción, ustedes lo vieron ahorita. Normalmente acá, si los suelos son más arenosos, por ejemplo para el lado de Chigoro de Carepa, los suelos son más arenosos. Hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones, porque por el lado de acá los suelos son francos y franco-arcillosos y retienen más nutrientes, ¿cierto? Además hay una cosa que por ejemplo muchos técnicos no saben. En un estudio del IGAC hay una línea divisoria por todo el río Apartado, donde la roca madre, que es la serranía, provió pues, de más bases y nutrientes a toda esta zona de acá. Por eso es que esta zona de acá es más rentable para producir, porque cuando se hacen los análisis de suelos, las bases calcio, magnesio y potasio son mucho más altas que el lado de allá. Eso es una cosa natural, y por eso acá las fincas producen más. Las fincas de allá de Curulao, de esta parte acá, antes de llegar a Turbo, del lado del San Jorge, del lado de Palo Blanco, es por eso. Entonces nosotros trabajamos, mire, volviendo a esto. Ahora, el tema, volvamos a esta parte. Bueno, ¿qué pasa con el hierro? Miren que por ejemplo aquí el hierro es muy alto. Ahí habla de que el hierro, por ejemplo, debe estar, digamos, por debajo de 30 partes, y nosotros aquí tenemos hierros, por ejemplo, en los análisis que aparecen de 150, 200 y 300. Entonces, ese hierro a veces cuando llueve mucho, por ejemplo, se vuelve tóxico, porque la planta lo asimila y usted observa en la hoja que le da un bordecito como negro. Eso es toxicidad por hierro. Pero nosotros simplemente, ¿cómo combatimos eso? ¿No? Debemos de tener buen drenaje y hacemos unas buenas aplicaciones de urea. En el tema, por ejemplo, del boro y el zinc, acá se ha encontrado, mire, en las primeras 2200 muestras, el 98.5% de las fincas de Urabá, y mire que tomamos fincas desde Carmen del Darién hasta arriba, hasta Arboletes, tienen deficiencia de boro y el 96% de zinc. Entonces hay que aplicarlo. Entonces la gente dice, no, ¿cómo así que tengo que...? Es que ese bulto es muy caro. Yo les digo, mire, el tema de la formación de ese bulto, que es un bulto pequeño, es muy costoso. Todo ese procedimiento que hacen allá en esas empresas y esas fuentes son muy costosas. Entonces
usted lo que tiene que ser es eficiente, pero todos los productores, por ejemplo, que yo conozco de Banacol y de Univán, que han aplicado bono y zinc, todos hablan de un incremento en la productividad, ligado pues a otras cosas, a la materia orgánica. Acá nosotros en Banacol, recuerdo que teníamos unas fincas de guapaleón malísimas en producción, y solamente con aplicar boro y zinc y materia orgánica, esas fincas doblaron la producción, pasaron de 8 a 16 cajas, y tenían el resto de las actividades normales, hacían protección de fruta, todo estaba bien. Y entonces el productor, nosotros le hacíamos una encuesta y le preguntábamos qué era lo que hacía él. No, yo solamente aplico urea y potasio, y se cambió el programa de fertilización de esa finca y se dobló la productividad. Entonces, para que tengan en cuenta, el boro y el zinc hay que aplicarlo todos los años. En el tema, por ejemplo, del cobre, miren que el cobre acá en la zona brava, en los suelos de la zona brava, no aparece tan desfasado, ¿cierto? Casi siempre aparecen unos términos medios, pero por ejemplo a veces muchos de esos productos que ustedes aplican tienen un poquito de cobre. Lo que nosotros buscamos es que de acuerdo a este nivel, y siempre les pedimos a los proveedores de estos productos, es que ese cobre que esté más o menos dentro de los productos en estas cantidades, ojalá que no pase, por ejemplo, del 1.5 partes, para que no afecte los niveles, por ejemplo, medios que nosotros tenemos acá. Nosotros siempre, miren, nos fijamos en todo esto. Es muy importante hacer el análisis de todo esto, más el tema de la salinidad. El tema del aluminio, como se los dije, no deben de tenerle tanto miedo a ese tema del aluminio. O sea, nosotros aquí no tenemos pH de 4.8, o ¿quién tiene aquí pH? De 4.8. Los bananeros. Ah, bueno, pero mire que los plataneros no. Los plataneros, usted coge todas las muestras y son todas de 5 hacia arriba. Y si el pH está por debajo de 5, entonces hay que mirar el porcentaje de saturación de ese aluminio con respecto a la otra parte, para poder tomar una decisión de aplicar caldes o yesos o una mezcla. Hay que hacerlo. Ustedes, por eso ustedes deben de acompañarse de un técnico que sepa esto, deben de preguntarle, mirar primero el pH y después mirar el tema, por ejemplo, en las bases y en la saturación de aluminio. Bueno, esta finca, mire, tiene estos. Bueno, esta es la otra parte. Entonces miren que por ejemplo el calcio, el cobre, perdón, disponible aparece algo. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, miren, cuando nosotros por ejemplo enviamos a hacer análisis a la Universidad Nacional, o la de Córdoba, o a Colja, hay muchos, a la Tecnológica de Tunja, entonces ellos pasan por ejemplo estos resultados no con estos elementos por ejemplo disponibles, sino totales. Entonces, en esa parte nosotros a veces los técnicos nos sentimos coachados porque por ejemplo el calcio, aquí hay fincas donde usted por ejemplo y aplica nitraboro o nitromac, que son dos nitratos y la finca responde. Entonces claro, usted no tiene el dato del calcio disponible sino el calcio total, entonces usted no sabe cuánto hay disponible. Pero por ejemplo ya cuando yo tengo, por ejemplo, esto es agrosavia, este es el que se lleva allí a Servientrega. Sí, es. Bueno, entonces agrosavia, que está acreditado, miren, aquí aparece la acreditación por la UNAC. Entonces usted lleva allá, ¿y cuánto están cobrando, don Julio? ¿110 o cuánto se paga? Eso como fue un programa, yo eso, a 84 entramos. 84. Bueno, entonces ustedes pueden ir allá, llevan la muestra de suelos. Ojo, pero es que miren, la muestra de suelos, ese es otro error que estamos cometiendo. Resulta que yo le dije a un señor Lauper, venga, ¿usted dónde está? Porque él llamó por allá lejos. Entonces le dije, pero yo no puedo ir por allá ahorita. Tome usted la muestra de suelo, le expliqué. Y después me dijo alguien que se había ido a la mitad de la finca y sacó de ahí una muestra de suelos. Eso no es representativo. Recuerden que nosotros estamos tomando 5 submuestras, o sea que si usted tiene una hectárea, como mínimo la debe dividir en 5 partes por hectárea, 5 submuestras.
estando todavía el doctor Malavolta, el brasilero vivo, que es un experto en suelos, le preguntamos que si Banacol o los productores estaba haciendo bien de tomar bien la muestra de suelo. Entonces me dijo, ¿cómo toman ustedes la muestra de suelo? Me dijo, no, es que es igual, al de responder, es igual para banano, ¿y cómo la está haciendo usted en plátano? Yo le digo, doctor, mire, nos paramos frente a una planta que está recién parida y de ahí tomamos la muestra y le preguntamos al productor si no ha fertilizado en esos días, si no ha aplicado alguna enmienda. Y entonces me dijo, ¿pero dónde la toman? Y yo le digo, aquí en la media luna del área de la... Porque hay personas, ojo, mucho cuidado con eso, que la están tomando en las calles. En las calles no se puede tomar esa muestra de suelo. Pues yo no sé, con todo respeto con los técnicos que hay acá, por qué en las calles. O sea, es que yo para hacer eso tengo que mirar el cultivo. Si no te estamos hablando de musáceas, de por ejemplo de banano, manzano, de banano, de cococho, de este plátano, del baby, la muestra de suelos en todas esas musáceas siempre se toma es en la media luna. Siempre. O sea, lo único, por ejemplo, lo último me preguntó, ¿y usted qué punto escoge en la media luna? Entonces yo le dije, pues normalmente aquí está la media luna, yo me paro en todo el centro de la media luna y ahí tomo la muestra. Me dijo, está bien. Me dijo, pero tenga en cuenta una cosa, si usted se para aquí el extremo, pues al lado mío izquierdo, o se para acá del lado derecho, entonces todas sus muestras las tiene que tomar de ese mismo lado. Y yo le pregunté, pero venga, se supone, me dijo, que yo estoy tomando 100 gramos o 90 y los aplico, me dijo, se supone, me dijo, pero eso es muy relativo. Mire que observe usted que a veces los aplicadores no aplican siempre la misma cantidad de abono en la media luna. Entonces siempre son en el mismo punto, pero en la media luna. ¿Y por qué en una planta recién parida? Porque la planta que está recién parida ya ha hecho la extracción de nutrientes de esa área de saturación. Entonces, lo que mide el laboratorio es el, digamos, como dicen los productores, el desnivel, ¿cierto?, que hay entre lo que hay en el suelo y lo que ha absorbido la planta. Nosotros, por ejemplo, en plátano, generalmente, eso sí se puede hacer, no estamos tomando muestras foliares, pero sí se puede hacer, que se hace la tercera hoja. Lo que pasa es que cuando usted le dice al productor normal que un análisis vale 120 y el otro vale 180.000 pesos, usted le hace cuentas y dice, son 300.000, no tengo dinero, no haga solamente el de suelos. Entonces estamos trabajando solamente con los de suelos, pero los bananeros sí son más viciosos. Los bananeros sí cada 6 meses están haciendo el análisis foliar y los análisis de suelos sí los hacen cada año. ¿Por qué? Para ver las diferencias que hay entre lo que se sube a la hoja y lo que hay en el suelo. Entonces ellos de ahí toman una decisión, si tienen que volver a recalcular o ajustar el programa, por ejemplo, de fertilización. Nosotros en estos momentos lo estamos haciendo, por ejemplo, lo que es, pues yo, como dice el dicho, todo lo que yo aprendí, lo aprendí aquí en Banacol y yo lo hago con los niveles. A mí me han preguntado niveles, yo se los regalo, yo digo, miren, estos son los niveles de extracción. Esto es un trabajo que se hizo con la Universidad Nacional. Trabaje con eso o trabaje con la extracción por hectárea, ¿cierto? Que es la que les mostré a ustedes ahorita. Perdón, ¿yo puedo hacer una intervención? ¿Ah? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro, Sí, claro. Sí. Por ejemplo, el análisis foliar es el más efectivo, ¿cierto? Pero yo hago una pregunta, yo la puedo hacer porque los bananeros les va bien, obvio, porque ellos con una muestra cogían hasta 10 hectáreas, 5 hectáreas, ¿sí me entienden? Sí. En cambio yo aquí con una apenas voy a pagar los 180 por una hectárea con 5 con 1. Yo lo puedo hacer con otro productor, puedo coger 4 hectáreas y entre los dos pagamos la misma muestra que no es lo mismo. Yo voy a hacer una pregunta. No, tranquilo. Juan David. Juan David. Claro, lo que pasa es que, mire, hay una cosa bien simpática. Nosotros hemos tomado, hace muchos años, aquí Banacol pagó por hacer ese muestreo. Usted se para acá y usted toma una submuestra. Y se para acá y la textura del suelo cambia. Por eso, pero al igual ella va a cambiar. Eso es como si yo tengo una finca de 5 hectáreas y el otro tiene 1.
Yo voy a cambiar las 5 hectáreas, con las 5 metros que Pero usted dice, igual me va a cambiar. Pero ¿sabe una de las cosas que hay que analizar ahí? El manejo. Por ejemplo, usted dice que usted está aquí con 3 y el otro aquí está con 2. ¿El manejo de estas 2 hectáreas es igual a estas 3? Sí, está bien. Nosotros una vez, por unos productores nuevos, recuerda Olger de allá de Baquirá, de ahí unos sectores ellos nombraron iguana, camelias, creo que también. Curvarado. Pero ellos hicieron unas sierras en bloques grandes, eso eran como 100 hectáreas y los dividimos por bloques, pero todos vivían ahí, todos participaban, eso era una hacienda nueva, pero no eran fincas viejas, no eran fincas que tenían diferente manejo. Y eso sí lo hicimos para que les saliera más barato a ellos, pero porque era, por decir algo, entre toda la comunidad se lograron 100 hectáreas. Y entonces ya después cuando se hizo la división, cada uno quedó con 1, con 2 y así. Pero inicialmente sí hicimos el programa de fertilización para esas 100 hectáreas. Pero como son fincas viejas que tienen manejos diferentes, es que ese es el problema, Juan. Eso ya es experimentado y eso es muy complicado, eso no se hace así. Bueno, la otra pregunta ahorita es casi con el problema de que cogerlo aquí a la planta. Y yo una vez hice una y ahí fue otra vez a coger uno y con el ingeniero que me dijo que ahí no era, sino que era así en el centro donde no había una mata. Entonces, ahí te resolvamos la pregunta. No, mire, claro, para todos, compañeros, compañeras. El análisis de suelo en estos momentos, como hemos dicho, la toma de muestras, no el análisis, la toma de muestras de suelos en musáceas es en la media luna, lo llamamos así, la semicircunferencia, donde se fertiliza el cultivo. Y hay que preguntar si usted no ha aplicado en esos días potasio, urea, una enmienda, materia orgánica, eso hay que consultarlo, porque cada vez que nosotros en Manacol íbamos a la finca le consultábamos eso. ¿Por qué? Porque usted inmediatamente se da cuenta. Alguna vez hubo un productor que aplicó Abotec y cuando salieron los análisis, eso salió altísimo en potasio. Y conocíamos las muestras de todos los vecinos de él, con un manejo más o menos parecido. Y eso era imposible que un suelo de esos apareciera con casi 2 partes de potasio. Y dije, no, Dios mío, y que fueras tú una finca banana, sabiendo que los productores, ustedes mismos lo saben, los productores plataneros, yo siempre decía aquí en Maracó, el productor platanero fertiliza cada 8 semanas o cuando tiene plata. ¿Sí o no? Sí, cuando tiene plata, cuando tiene forma puede comprar fertilizante. Yo le pongo una pregunta. Sí, señor. O sea, se la hago porque el marido mío está como adicto a abonar con el Propivan. ¿Está bien o hay que variar? No, el Propivan es un método. Echa potasio, echa o Pero vea, lo que nosotros hemos recomendado, ¿cómo es su nombre? Amanda. Doña Amanda, es que en la cepa de la planta, por ejemplo, los bananeros lo hacen cuando se cosechan, ¿cierto? Ustedes generalmente dejan que se descomponga más el pseudotallo, ¿cierto? O lo están haciendo así después con la cosecha. Él está haciendo, por ejemplo, el martes es el embarque y esa misma semana. El mismo día lo hace. Ah, bueno, listo. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros recomendamos productos, por ejemplo, que tengan, por decir algo, sulfato de amonio, sulfato de potasio, nitrato de potasio, para que eso se disuelva rápido ahí, porque es que la gente piensa que el producto entra ahí y que la planta ahí mismo lo toma. No, eso no es así, eso es imposible, entonces la planta se intoxicaría. Él coge y baja al suelo y los microorganismos que están en el suelo y la humedad que hay en el suelo es la que lo transforman y ahí sí se hace soluble para la planta. No, eso sí es bueno, eso sí funciona, pero eso se ve el resultado es cuando él baja ya al suelo, cuando baja con la descomposición. Entonces la gente pregunta, ¿han utilizado Cristacat, Abotec, sulfato de amonio? Esos son los productos que, ¿cuál más mencionó? Solufos también. Que son productos muy solubles. Usted utiliza un potasio, Se demora. o una Abotec, mejora el suelo. Yo le iba a preguntar, Sí. ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado de haber fertilizado para sacar la muestra? O sea, Bueno, normalmente, buena pregunta. Normalmente nosotros le preguntamos a la finca
y llamamos por teléfono para no perder el tiempo y les pedimos siempre que sean honestos, o sea, porque como a veces ustedes no se dan cuenta, sino que tienen un encargado, no recuerdan la fecha, que hayan pasado siquiera de 15 a 20 días. De 15 a 20 días después de haber, porque miren, en condiciones normales, ojo, no en esta época estamos ya en verano. Si está lloviendo, hay pluviometría, entonces se supone que hay una parte del fertilizante que se lava, otra que se retiene, ¿cierto? Y la van aprovechando las plantas, entonces ya eso no afecta la medición normal por la toma, por ejemplo, de muestra de prueba. Lo de las calles no se puede hacer, eso no se aplica para los árboles, por eso les digo, no se debe hacer. Nosotros en banano y en plátano lo hacemos siempre en esa parte, en esa media luna donde ustedes aplican el fertilizante. En el tema del boro y el zinc, miren que nosotros observen una cosa. Acá, por ejemplo, este boro aparece en punto 45, claro, y como el boro disponible, ¿qué pasa? Cuando yo veo el boro total debe estar entre punto 4 y punto 8 partes. Si está por debajo es necesario aplicar. Entonces yo le consultaba a un compañero de la Universidad Nacional que qué opinaba sobre, por ejemplo, la determinación que hacía Rosaria y este nivel. Me dijo, es que el boro que está ahí está disponible, pero ojo, no quiere decir que usted no pueda aplicar, tiene que seguir aplicando. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué le estoy recomendando? Que al menos haga una sola aplicación, ojalá que haga las dos. ¿Y cómo se hace? Eso sí lo aprendimos hace muchos años acá y nos lo enseñó un profesor que tiene doctorado en la Universidad Nacional. Es que si ustedes han aplicado el boro y el boro 5, ese grano tiene un material de relleno que lo hace muy duro. Entonces la gente al principio lo aplicaba encima. Y resulta que como es un material que es inerte, que tiene es como una dolomita, algo así, que lo hace muy compacto y necesita mezclarse con urea. No es que yo vaya a coger el boro 5 y lo mezcle con un bulto de urea, no. Aquí normalmente ustedes incorporan mucho fertilizante, entonces ustedes hacen con el palín, van allá primero una persona con los 80, los 70, los 90 gramos que se les recomienden y aplica la urea, ¿cierto? ¿Sí me entienden todos? O sea, yo abro con el palín el suelo y yo aplico la urea y detrás viene la persona que viene con los 15 o los 20 gramos del boro 5, los mete en el mismo huequito, hoyo, y tapa con la bota, así. Es necesario hacer esa mezcla. ¿Por qué? Porque la urea, el nitrógeno, hace que el boro y el zinc se hagan más disponibles, más rápido. Bueno, entonces que hay que cierto, que decía un ingeniero, que el boro bloquea todos los nutrientes. Uno debe echar el boro a un lado y el otro nutriente. Pero es que Juan, el boro 5 tiene apenas 3% de boro. Por eso, pero entonces si yo, es lo que yo le da a entender a que si yo echaba el boro y después seguía el 20, 15, era normal que ese boro me iba a bloquear los otros nutrientes. Pues quería echarlo en un lado y los otros a otro lado. No. O sea, no bloquea los nutrientes. No, porque es que nosotros cuando iniciamos acá en el 2001, 2003 las aplicaciones con boro 5, hacíamos lo que hacen tradicionalmente los productores, que se aplicaba aquí en la media luna y ellos decían que muy poquito, porque ellos querían aplicarlo con otros, y después de tanto discutir eso, logramos encontrar que era necesario, por ejemplo, mezclarlo con la urea o con el sulfato de amonio, con uno de los dos, o con un producto que tenga, pues, por ejemplo, el nitrazán tiene buen nitrógeno, tiene 28%, con eso también se puede, pero era necesario hacer una mezcla ya física en el hoyo, para que el boro y el zinc, en esa reacción cáustica que se presentaba entre el nitrógeno y las otras fuentes, hiciera más disponible el boro y el zinc para la planta. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que aquí hay gente, por ejemplo, no compran el bulto de boro 5 y cogen y lo incorporan, sino ¿qué es lo que pasa ahí? Que entonces, dependiendo del pH que haya en el suelo, se va a hacer disponible ese boro y el zinc. Pero cuando yo lo aplico con urea, y como la urea hace parte del ciclo de fertilización, entonces me lo hace más rápido disponible.
¿Sí me entiende? Mire que usted, cualquier finca de Urabá, a usted le recomiendan como mínimo 2 o 3 ciclos de urea en el año. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que en vez de aplicar la urea sola en el suelo, se haga con boro y zinc de una vez, como el boro 5 pues, o el producto que ustedes compren que tenga boro y zinc. Aquí hay otras, por ejemplo, empresas como Colinagro, que han sacado también un producto parecido, el sin boro. ¿En qué proporción debe estar? El boro debe estar al 3% y el zinc puede estar entre 3 y 15%. ¿Por qué? Porque en la nutrición, mire que en la nutrición del cultivo, siempre el elemento que debe estar más alto, usted coge calcio, magnesio, debe estar más alto el calcio, zinc y boro debe estar más alto el zinc. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Todos los técnicos que sepan de este tema de musáceas, de fertilización, deben de saber eso. Y el tema, por ejemplo, del potasio, nosotros nos fijamos en los niveles críticos o nos fijamos, por ejemplo, en la extracción. Como la extracción ya fue medida, pero le preguntamos a la finca o averiguamos acá cuántas cajas se está produciendo, ¿cierto? Por ejemplo, hay una cosa bien curiosa, usted que está en Puerto Escondido, ¿cierto? En la Pola de Puerto César, hay fincas que siguen sacando 5 cajas por hectárea y tienen unos suelos excelentes. Y uno va a ver el pH y el pH es altísimo, claro, y si fertilizan de vez en cuando, por los que tienen esos niveles de productividad tan bajitos. Y el pH es alto, 6,4, 6,5. Generalmente cuando nosotros dejamos de utilizar mucho fertilizante, sales, entonces el pH empieza a volver a llegar a esa parte que mostrábamos allá ligeramente hacia. Por ejemplo, miren esta finca, tiene un pH muy bueno, 6,26, es un pH que inmediatamente usted lo mira y mira esto, mira, cualquier técnico, yo es lo primero que hago cuando me entero, miro el pH y ahí mismo me vengo acá, al calcio, al magnesio, al potasio. Eso es por el momento lo más importante. Y yo con ese pH le puedo recomendar tranquilamente a ese productor 2-3 ciclos de sulfato de amonio en el año. Pero si el pH es de 5, pues hay que poner mucho cuidado. Ahí sí no se puede engolosinar con eso de recomendar. Recomendaría uno en una época de bastante pluviometría, donde llueva bastante, ¿cierto? Además, miren el azufre de esta finca, miren el azufre, ¿dónde anda? Anda en 6, eso es muy bajito, ese azufre debe estar entre 10 y 15 partes. Pero así como nosotros no tenemos materia orgánica, y de ahí, para el caso nuestro, y estos suelos es donde más sale el azufre, entonces, bueno, por fortuna, el SAN, ¿cuánto está el SAN ahorita? 47.000 pesos. Por ejemplo, la gente de Costa Rica se quejan porque ellos no producen SAN y lo tienen que llevar de Colombia hasta allá, y creo que la llevada de acá hasta allá es costosísima. Pero acá ha estado un asesor de Banacol, un señor bastante inteligente que tiene doctorado y postdoctorado, y él dijo, pero ¿y por qué les da a ustedes miedo de aplicar sulfato de amonio si nosotros tenemos allá pH de 4, 9 y 5? Sino que ellos lo aplican en épocas donde llueve mucho, pero los pH de nosotros son mucho mejores. Y si tenemos más calcio y más magnesio, no hay ningún problema, pues sí lo podemos aplicar. Y es necesario, recuerden eso, en el tema de la aparición de ese nutriente es muy importante, junto con el calcio, el potasio y el magnesio, el azufre. Y nosotros tenemos una ventaja, cuando compramos sulfato de amonio, eso es 210024, mire que tenemos nitrógeno y tenemos azufre y es barato. Entonces, si ustedes no tienen dinero, los productores, para comprar urea, compren sulfato de amonio. Pero ojo, no quiere decir que es que van a aplicar a toda hora sulfato de amonio, no, por el tema de la acidez. Por ejemplo, los algodoneros de Córdoba, ¿por qué acidificaron los suelos? Porque ellos se emocionaron con el sulfato de amonio y lo aplicaron constantemente, con suelos secos y todo, en época de verano, claro. Volvieron los suelos de adanal. Miren el potasio donde está, en punto 82, que aparece alto, porque el potasio normalmente en nuestro medio debe estar entre 0,4 y 0,6 partes, para una productividad como esa que les mencioné ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Yo estuve revisando, claro, como los suelos de donde está él, que es allá en Monteverde 2, son suelos, la mayor
Los primeros suelos que están pegados al río son por ejemplo arcillosos, pero en la medida que usted se va entrando, se va metiendo hacia adentro, se vuelven arcillosos. Esos suelos no tienen mucho potasio, que es lo que está mostrando el análisis de suelos. Si usted dice que este año no va a aplicar potasio, como cloruro de potasio, sino solamente Amotec, tiene que tener mucho cuidado con eso, porque a pesar de que el cloruro de potasio tiene cloro y entonces hay una problemática ahorita con las que todavía no se ha solucionado, por ejemplo con las certificadoras, que es que nosotros le agregamos mucho cloro al suelo, pero mire que es la fuente más barata para poder suministrar potasio, que la planta lo absorbe en forma de K2O para que la planta se nutra y nosotros podemos producir. Lo que más absorbe el cultivo de plátano, banano, y es potasio. Es potasio, para que tengan eso. Tengan en cuenta eso. Entonces ese valor de 0.82 no quiere decir que es que yo vaya a aplicar potasio. Mucho cuidado con eso, que aquí ya se han hecho ensayos y que no, es que este señor me dijo que aplicara solamente urea, que porque mira el pH y mira el calcio, solamente urea. Si el potasio es el que le va a dar a usted el peso del racimo, el desarrollo de la bacota, es el que más participa en eso. Entonces, ojo con esto. En estos, por ejemplo, ya nos está mostrando el análisis que el sodio está normal. Ya les mostré a ustedes de que interviene pues en lo que es el tema de la salinidad, y junto con el calcio y el magnesio, mire que no están afectando, por ejemplo, lo que es la conductividad eléctrica de ese suelo. Aluminio intercambiable no hay. ¿Por qué? Porque ese pH es altísimo. Si hubiera un pH de 5,2, 5,3, si hubiera aparecido, pero como no lo tiene la finca, entonces esta finca, ¿qué le recomiendo yo a don Julio? Para esta finca le estoy recomendando 2 ciclos de sulfato de amonio en el año. El tema del calcio, miren, el tema del calcio es que esto, miren, esto es bien interesante. A pesar de que el calcio está alto, le recomendé un ciclo de nitrabono. Ustedes van a preguntar por qué si el calcio está alto, pero miren el magnesio. Ese magnesio hay que neutralizarlo con potasio. Si usted no lo neutraliza, se jode el cultivo. Ese magnesio de esa finca es muy alto, está en 8 partes. Entonces hay que subir un poquito más el calcio y se sube también el potasio. Pero no es que se suba mucho, se recomiendan 2 ciclos en el año de cloruro de potasio, no de Amotec. Este es un producto bandera que ustedes utilizan, ¿cierto? No Amotec, sino cloruro de potasio. Y le estoy recomendando la materia orgánica, porque la materia orgánica es muy importante. Si él tiene la oportunidad y tiene platica en el bolsillo, de hacer siquiera 2 ciclos en el año incorporado. Otra pregunta aquí. Sí. Explícame la materia orgánica, porque ya todo el mundo habla mal de la materia orgánica. También cuando usted en el muestreo de suelo le aparece todo, pero no está disponible para plantar, ¿cómo va a ser uno para hacerlo disponible? Porque hay gente que no bota plata. Uno, si la plata no puede saber que tiene potasio, porque es un análisis de suelo y le da demasiado, pero no está disponible. Entonces, para hacerlo disponible, para que la planta pueda asumir todos sus nutrientes. Da agua, lo que pasa es que en el manejo de Forestal Pantanera y Banano es lo mismo también. Aquí nosotros tenemos un problema de compactación que está identificado hace muchos años. Entonces el Hércules es necesario hacerlo, ¿cierto? Todos los años. Para que usted haga un ciclo o 2 ciclos. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes están acá como en una capa superficial, como de más o menos unos 3-5 centímetros. Y ahí está. Y la planta no es capaz de romper esa a través de su sistema radicular y de tomar esos nutrientes. Entonces hay que hacer el Hércules. Eso hace disponible, por ejemplo, los nutrientes. El tema de la materia orgánica es necesario aplicarla. Lo que pasa es que acá las materias orgánicas nosotros tenemos que averiguar cuál es la casa comercial, cuál es el certificado microbiológico que tiene y cómo ha sido, porque yo le entiendo a usted coge y abre un bulto de esos y eso huele horrible. Porque digamos el tema del compostaje, aquí hay casas comerciales que por vender, entonces tienen un compostaje por ahí del 70 al 80%, empacan y le entregan usted el producto. Y resulta que usted mete la mano en y usted siente que se está quemando la mano. O sea, la materia orgánica no está madura todavía. Entonces, que es difícil para ustedes, sí, porque usted me diría, pero mira, aquí hay 4 bultos de 4, ¿y cuál es el mejor?
Yo, por ejemplo, les pido a ellos el certificado microbiológico. Aquí viene mucha gente, viene Bioorgánicos, Nitrafos, ¿quién más viene? Oscar está por ahí, ¿quién más viene? ¿Quién más viene? Están los de Biociclo. Esa vinga, la oigo decir mucho la vinga. La vinga es una materia orgánica más procesada, inclusive le adicionan elementos menores, calcio, magnesio. Una que traen de Santander. Es la de Santander, es una materia orgánica mucho más procesada, inclusive más como a corregir y a enmienda que a materia orgánica como tal. Esa tiene mejor ¿Y compostaje. la micorriza es qué tal? Yo les digo a usted una cosa, nosotros y yo hice un trabajo personal con micorriza. Esa micorriza funciona cuando usted coge el meristemo y usted lo tiene allá en el vivero, pues la casa sombra, o usted tiene el corpo pequeño y aplica ahí la micorriza. Para mí, para mi experiencia, eso no funciona. Cuando yo tengo una plantación establecida que tiene más de 10 años y rompo el suelo con eso, para mí eso no funciona así. Tiene que ser cuando yo aplico eso, hago la inoculación allá en el vivero. Porque es que las raíces de las plantas están jóvenes y entonces el hongo, que generalmente en esa tierra vienen esporas, vienen micelios, vienen otros materiales que llaman vesículas, la espora germina, entonces el micelio busca la raíz de la plantita, por ejemplo, que está creciendo. Para mí funciona es así. En una plantación que ya está establecida, a mí me parece que le están haciendo perder plata. Y eso también la cuestión En el caso de las micorrizas hay que tener en cuenta algo, y es que lo que dice Carlos de formar asociación con la raíz se toma alrededor de 60 días. O sea, normalmente nosotros cuando trabajamos micorrizas se comete el error de que la gente le dice a uno al mes: yo no he visto nada. A los 45 días no he visto nada. No es que no van a ver nada, es que crear esa asociación entre la raíz y el hongo se demora alrededor de 60 días. Lo que dice Carlos de que sea el momento del asiento es por eso, porque da tiempo a que cuando la planta realmente hace un desarrollo grande, de un tamaño suficiente, ya tiene el asocio con eso. Y en cuanto a la materia orgánica, hay algo en este momento que ya es norma, y es que la mayoría deben de ser de origen vegetal. Las gallinazas, por normas europeas, han estado mermándoles la participación en el mercado y dicen que debe tener mayor porcentaje de material vegetal que de material animal. Es decir, que las gallinazas están tendiendo a hacerlas a un lado. ¿Qué materiales orgánicos de origen vegetal hay? Las champiñonazas, residuos de cosecha, básicamente son esos. Pero debe tener un alto porcentaje de eso, teniendo la parte de material orgánico animal, porque hay más población de microorganismos. Entonces, eso es lo que hay en cuanto a materia orgánica. ¿Y qué tal la ruminaza? Esa es de origen vegetal, porque realmente, a pesar de que los animales, pues el problema de esa es el compostaje. O sea, ahí es donde está el problema. El raquis de palma de pronto también tiene lo mismo. El raquis de palma es uno de los que más material vegetal tiene, pero no tiene un proceso de compostaje completo, sobre todo el raquis de palma que hay aquí en la zona. Entonces es un material muy crudo. Sí tiene ya un principio, porque al meterlo dentro de calentarlo en los hornos para sacar el poroso, ya se hizo un proceso térmico que activó la descomposición, pero le faltan malo 50 días más de compostaje para que no vaya a causar problemas en el suelo. Hay una cosa bien importante que yo se la he explicado a muchos técnicos acá, y yo sé, como ellos trabajan en casas comerciales donde venden estos productos, y les he dicho lo siguiente: miren, y esto no me lo estoy inventando. Cuando usted tiene una micorriza, que es un organismo vivo, y usted lo mezcla con suelo, lo mezcla con materia orgánica, resulta que la función de eso es que él va a colonizar una planta, va a hacer una simbiosis, como explicó Oscar. Si usted mete una micorriza, que puede ser, bueno, generalmente nosotros en la parte comercial no se trabaja con cepas puras, tú le trabajas a nivel del laboratorio. Entonces resulta que usted la mete a competir con la micorriza que tiene el suelo de su finca. O sea, la micorriza es un microbio, y en el suelo de su finca hay otros microbios que se llaman micorrizas también.
y a veces las cepas nuestras nativas son más agresivas que la micorriza que yo introduzco. Y entonces hicimos un ensayo y resultamos y vimos, y entonces se compró un producto comercial donde tenía una micorriza que llama Globus, otra que llama Caulospora y otra que llama Digaspora, y no se encontró ningún efecto en el desarrollo de las plantas. Pero sí se encontró cuando se hizo en vivero. ¿Por qué? Porque en el vivero usted tiene arena lavada de río, por ejemplo ese sustrato era arena lavada de río con cisco de arroz. Entonces ahí no, ¿qué micorriza puede haber ahí nativa? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Eso es lo que nosotros hemos encontrado. Por eso nosotros les digo, que se ensayen, miren a ver, pero con toda seguridad que no van a encontrar nada, no van a encontrar ninguna respuesta. Pregunto también, por ejemplo, la de casa micorriza, ¿qué tal? Que pues como algo bien. Por ejemplo, con la cuestión de los herbicidas que uno aplica también. Eso también trata de eliminarlas también. Por ejemplo, en ese hay una investigación ya hecha en los fungicidas que uno aplica, con los que aplican con las avionetas, por ejemplo el Benomil o el Benlate, es enemigo ultra de las micorrizas. Si usted aplica, por ejemplo aquí se ha aplicado Benlate y se ha encontrado que ha suprimido la población de micorrizas, o sea que las ha bajado a un nivel muy bajito. Los herbicidas también. Por eso, digamos, por ejemplo, en el caso de ustedes, que han cambiado un poquito esa cultura de, por ejemplo, el glifosato por los de contacto, eso ayuda un poquito a que las poblaciones de microorganismos se recuperen un poquito. Porque, digamos, no es tan drástico. Lo que pasa es que la gente de Monsanto y de las casas comerciales dicen que eso no tiene ningún efecto, eso sí lo tiene. Sino que eso es un tema pues, que aquí nos quedaríamos discutiendo. Ojalá, pero es imposible manejar eso con guadañas, ¿cierto? O con chapeos. De todo modo hay que hacer el control químico. Pero ellos, todos estos puntos químicos tienen un efecto sobre las poblaciones de micorrizas, sean nativas o las que usted quiera introducir. O sea que los suelos tienen micorrizas. Los suelos tienen micorrizas. Y el hombre, con todos esos venenos tan fuertes, las manos. Miren, entonces vamos resumiendo, si hay más preguntas, entonces. Carlos, perdóname, varios productores trajeron, por decir algo, un análisis de suelos. Yo sé que es imposible de pronto dar curso a la interpretación a todos, pero si al menos puntualmente sea un elemento, algo, por ejemplo, yo trajo este análisis de suelos. ¿Quién más trajo análisis de suelos? Bueno, ahorita nos quedamos y con las personas que están aquí un rato. Entonces, miren, vamos resumiendo. Los pH ya mencionamos están más o menos de la zona dorada entre 5 y 6.5, ¿cierto? Hemos encontrado hasta pH de 6.8 muy altos, pero son zonas de bosque que han sido apenas abiertas al cultivo de plátano. Entonces ese pH es muy bueno. Ese pH está dentro del rango adecuado y nos da la oportunidad de que usted, por ejemplo, sea que la finca esté nueva, tenga 5 años, 8 años, usted puede aplicar urea, nitrógeno tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Qué productos aplicar? Yo le digo a la gente, vea, por ahí vende el nitrazán, ¿es de quién? Oscar, ¿es de Yara? No, nitrazán es de monómero. Ah, no, de monómero. El nitrazán es un producto muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene 28% de nitrógeno y tiene el 6% de azúcar. Sí, tiene 4% de fósforo y 6 de azufre. Ay, ¿cuánto de azúcar? 4 de fósforo y 6 de azufre. Y 6 de azufre, bueno. Entonces, el azufre le sirve a usted. Hay una sinergia entre los dos elementos, entre el nitrógeno y el azufre. El uno ayuda a entrar el otro dentro de la planta, entonces compre ese producto. Ah, que a mí me gusta uno de Yara que se llama Midas, que tiene 40 de nitrógeno y 6 de azufre. Bueno, ese creo que vale más, pero si usted quiere aplicar ese también le sirve. Y hay otro de precisarlo. De precisarlo.
Entonces, cualquier producto que tenga azufre y que vaya acompañado, que tiene que ir acompañado de nitrógeno, por ejemplo el SAN tiene menos nitrógeno y tiene más azufre, y es un producto muy barato, le sirve mucho a los productores. Entonces podemos aplicar sulfato de amonio, nitrazán, amidas, urea. La conductividad eléctrica, súper buena. Seguimos. La materia orgánica está muy bajita, 1.82. Miren que de ahí, eso es una cantidad total. Si usted analiza lo que realmente es efectivo y convierte eso, lo convierte a nitrógeno, eso es supremamente bajito. Entonces, yo le estoy recomendando a esta finca hacer 2 ciclos al año de materia orgánica. Busque la mejor casa que le provea, puede ser como mencionaba Oscar, una champiñonaza, una gallinaza o los otros productos que mencionaron ahorita. El azufre está muy bajito, entonces ese azufre hay que subirlo en el suelo. Ahorita les mostraba al principio, mire que ya los suelos de Urabá necesitan 120 kilogramos de azufre por hectárea en el año, en una hectárea. La capacidad de intercambio catiónica está muy buena. ¿Por qué? Porque usted suma, es la sumatoria de esto, mire, usted suma el sodio más este potasio, este magnesio, este calcio. El aluminio no, porque no, el aluminio no interviene ahí. Está muy bueno para ese suelo. Seguimos acá. Este calcio le estoy recomendando que haga un ciclo de nitrabor en el año. Es un solo ciclo, eso le va a mantener el nivel de calcio y le va a ayudar mucho contra ese magnesio. No puede aplicar ningún producto que tenga magnesio. ¿Cuáles tienen magnesio? Hay muchos. Está la Quieserita, está el Nitromac, que son los que se venden acá. Ninguno de esos dos. Y en el potasio puede aplicar cloruro de potasio. Si quiere, ahorita Julio hablamos, si lo quiere cambiar por Abotec, entonces tiene que aplicar más ciclos porque el Abotec apenas tiene 23%, ¿cierto? En forma de causa, entonces tiene que aplicar más. Ahorita le voy a dar la recomendación, hay que subirlo, yo le digo cuántos ciclos, hay que recalcular eso. El sodio está normal, el hierro, siempre nuestros suelos de Urabá tienen mucho hierro. Y en esta parte, por ejemplo, el cobre, ¿por qué aparece alto? Por el tema de la disponibilidad, pero nosotros acá no tenemos problemas, por ejemplo, con el cobre. Siempre, a pesar de que el manganeso, miren, este manganeso, por ejemplo, aparece disponible, está abajo en 2.49. Nosotros acá, pero no hacemos aplicaciones de manganeso, se le puede recomendar un sulfato de manganeso, pero eso hay que ponerle mucho cuidado porque esos productos son muy acidificantes. Entonces de pronto ahorita miramos mejor otra recomendación. El zinc aparece alto, pero es el tema de la disponibilidad. Pero nosotros acá, por ejemplo, tenemos un problema entre el fósforo y el zinc, ¿cierto? Entonces, como aparece el fósforo, ¿en cuánto está? Está abajo. Bueno, entonces no habría ningún problema y podemos manejar tranquilamente lo del boro 5 o 5 boro, como se llama. Las saturaciones, mire que las saturaciones de estos, si ustedes ven como la capacidad de intercambio catiónico está muy buena, mire que las saturaciones de las bases están normales, están altas, pero es mejor que estén así. A mí me parece que ese suelo de esa finca está bien, pero no obstante, bueno, ¿y qué le recomiendo? Entonces yo le estoy recomendando que haga esto. Entonces que aplique unas 3 veces al año, 60 gramos por planta, no más de ahí. Puede ser en estas semanas, calcio, aplicar un solo ciclo de nitrabor, unos 90 gramos por planta. En la semana 23, de pronto podemos organizar eso en una tablita de don Julio. El Borensil, aplicar ese boro 5, pues yo estoy recomendando ese que es el que más se vende acá, incorporado con las aplicaciones de urea. 80 gramos de urea, incorporar 20 gramos de boro 5 después de aplicar la urea y tapar con la bota. O sea que yo cojo con el palín, como hacen ustedes, el palín que ustedes utilizan, por ejemplo, para desmanchar, hago el huequito, meto los 80 gramos de urea y después los 20 gramos de boro 5. Y realizar los 2 ciclos y estoy proponiendo que se haga entre las semanas 26 y la 30. Normalmente
las mejores aplicaciones de nitrógeno cuando yo paso el verano, miren que acá empieza a llover entre la semana 18 y la 19. A veces se vienen las lluvias tempranas en la 17, pero siempre, y debo dejar siquiera que pase un mes para que el suelo otra vez se reactive y mejore mejor y las aplicaciones de nitrógeno sean mejores. La urea se debe aplicar después de que empieza a llover, pues la gente corre a aplicar urea, es siquiera que dejen pasar un mes para que el suelo vuelva a recuperarse y vuelva, digamos, a retomar todo este tema del nitrógeno. Entonces estoy recomendando en esta semana. Esta es la recomendación que yo le estoy entregando a esta finca que está en Monteverde número 2. Pues una pregunta sobre, tenemos aplicaciones de gelatos, por ejemplo de zinc al suelo, pues qué experiencia tienen, ¿no? No, mira que nosotros hemos enseñado acá sulfato de zinc, pero no quelatos, entonces ahí sí te la quedo viendo, no hemos hecho ese tipo de ensayos, con quelatos no, sino con sulfatos, pero no ha funcionado bien, porque es que el tema del fósforo es muy complicado. El fósforo y el zinc son muy antagónicos, ¿cierto? Si yo tengo un contenido de fósforo muy alto en el suelo, me bloquea por ejemplo el zinc. Lo que sí hemos encontrado, por ejemplo, acá es que, y le doy pues la bondad de esos productos que venden, por ejemplo, aquí hay varias empresas que venden calcilit, de acuerdo más o menos con Moyonboros, creo que es como algo, ya la vende Capra. Por ejemplo, ese producto es muy soluble y tiene una relación de calcio con boro muy buena. Y ese producto sí lo deben de aplicar mezclado con nitrato de potasio en los productores en forma foliar, más un bioestimulante, si ustedes quieran. ¿Por qué? Porque se ha encontrado, y más cuando este producto, usted coge el puyón. Por ejemplo, ¿cómo funciona este producto? Mire, lo que es cuando yo mezclo nitrato de potasio con calcio y boro, entra más rápido a la planta en el puyón entre la primera y la tercera hoja, o sea, por las axilas, entre la primera y la tercera hoja. Entonces el productor lo que va a hacer es dirigir la aplicación allá. ¿Cuánto? Es recomendado 300 gramos de nitrato de potasio con 150 centímetros o gramos de calcio con boro, ¿cierto? Porque lo venden sólido también, en 20 litros de agua. Entonces usted lo dirige al puyón y hace como lo hacen los productores, chorrea el puyón y acá en la base del puyón del cormo, donde están las raíces adventicias, por ahí es por donde entra más o se penetra más la absorción del potasio, del calcio y del boro, para que sepan ustedes. O sea, no, eso no tiene sentido que ustedes se agarren con los aplicables como locos a mojar todo el follaje, ¿no? Por ahí no penetran esos nutrientes, para que sepan ustedes. El éxito del desarrollo de la puyonería, del retorno de ustedes y el mejoramiento de la productividad es cuando usted aplica entre la primera y la tercera hoja de las axilas y chorrea el puyón y deja que esos productos se concentren allá. Por ejemplo, en esta época con el rocío de las mañanas, esos productos se hacen muy solubles ahí en esa área. No es, por ejemplo, ahorita no tiene sentido que yo coja la media luna y yo le aplique un fertilizante, así esté aplicando medio litro de una dilución, ¿no? Porque usted va y mira y realmente eso penetra por ahí medio centímetro, 1 centímetro, y el bulbo radicular de esa plantación está a 40 centímetros. Los demás absorben entre 30 y 40 centímetros, pero usted sí puede hacer aplicaciones de esos 3 nutrientes. De potasio, que viene el nitrato de potasio, trae un 10% de nitrógeno, trae 40% de potasio y lo ligan, le agregan un 3, algunos no, un 3% por ejemplo de fósforo. Eso lo hace por el tema de las bombas, porque si usted hace el nitrato de potasio solo, por dicho, los malitos felices haciendo bombas con eso. Entonces, para que no sea explosivo, le agregan, y también por el tema tributario. Entonces podemos hacer esa mezcla. La gente me pregunta a mí, compren lo que ustedes quieran. El Catra es más soluble y es más caro, vale como 38 o 39 mil por el litro. El Cormollón Boro es más barato, viene granulado, vale como 20 mil pesos el kilo, o compren ese, o compran a Polymer, creo que llaman la casa, el Calcilit, que también viene, es muy bueno, muy completo porque él trae potasio, aparte de calcio y oro, pero el litro también es costoso, así como el Catra.
Pero si uno quiere mejorar el desarrollo de su plantación, hay que hacer esto. Sobre el nitrato de potasio para los productores y todos en general. En la otra semana nos va a llegar un nitrato de potasio de Soluncap, se llama, que es muy importante en este tiempo hacer aplicaciones con este producto. Los esposos que trabajan mucho con privado, ese producto es muy bueno también. Y por ya también se Soluncap. Soluncap. Se llama, no, pero se llama, creo que Soluncap porque tiene, ese P quiere decir fósforo. Que ese fósforo hay que agregárselo. O sea, en la normatividad colombiana, usted no puede vender nitrato de potasio porque le hacen una bomba con eso. Tiene que agregarle fósforo para evitar el tema de la reactividad. Preguntas, aprovechen si tienen inquietudes. Pues otra pregunta con respecto al zinc. Entonces las aplicaciones, bueno, debido al antagonismo, es mejor no hacer una aplicación, digamos, de zinc más, bueno, que haya fósforo al mismo tiempo. Pues no se deben, a ver, lo que pasa es que se hagan las dos aplicaciones al mismo tiempo. No, lo que usted tiene que analizar es cuánto fósforo hay en el suelo, ¿cierto? Y si no debe, por ejemplo, aplicar DAP y borocinco juntos, no, eso no se puede hacer. Una fuente de esas de fósforo, como eso es tan soluble, eso sí no se puede hacer, porque entonces usted va inmediatamente, lo que hace el fósforo es que bloquea el zinc y lo tira hacia el perfil del suelo. Tiene que ser separado. Tiene que ser separado. Yo pienso, a ver, lo que pasa es que algunas personas, yo creo, no sé si va eso, que algunas personas acá han aplicado mezclado materia orgánica en la siembra, materia orgánica más DAP y más borocinco. No, eso sí es delicado. Tienes que fijarte en eso. O sea, más bien el borocinco sácalo de ahí y lo haces después, lo incorpora. Ahí si no te pasa nada. Pero no le pasa nada al producto. ¿Qué otras preguntas o inquietudes? Yo le hago una pregunta. Uno se abonó, no sé, yo hace 8 días, ahora no se puede hacer ganancias. Es que miren, en esta época, doñita, o sea, ya el verano ya se metió. Y además lleva 8 días de... Tiene que pasar 15 días. 15 a 20 días. Y nosotros en esta época no tomamos muestras de suelo. ¿Sí? Es que no se puede hacer. Tiene que ser cuando el suelo de su finca vuelva a una normalidad, o sea, que esté lloviendo, que el suelo esté húmedo, porque mire que eso da resultados erróneos. Eso ya se ha hecho acá. Y entonces después nos hemos dado que a la tarea que recomendamos fertilizantes, mentiras que estábamos intoxicando el suelo. Cuando ya lo hicimos en una época normal que estaba lloviendo, que habían pasado como 5 o 6 semanas, encontramos unas diferencias, pero usted se queda asustado. No se debe hacer. En verano no se deben de tomar muestras de suelo, para que tengan en cuenta ustedes. En verano tampoco. No, en verano no. Y aplicar. La gente dice, por ejemplo, una vez me decía un señor, no, es que yo voy a aplicar potasio porque ese potasio se queda ahí, eso no pasa nada. Eso es falso. O sea, el potasio no lo va a asimilar la planta, porque el potasio actúa en la planta como una bomba. O sea, él crea, por ejemplo, cuando usted aplica potasio, que es una sal, entonces la planta le crea como si tuviera sed. Y hay humedad en el suelo, entonces ella empieza a jalar todo hacia arriba, todo lo que haya, calcio, magnesio, azufre. Por eso cuando yo aplico potasio, mire que si ustedes observan, normalmente a los 2 o 3 meses, la planta tiene más vigor. Pero no es solamente por el potasio, sino porque arrastra los otros nutrientes. En ese caso, el agua es el vehículo donde se transportan los nutrientes. Esa es la palabra, el agua es el vehículo para arrastrar todos esos nutrientes. Pero el potasio, como tiene un efecto osmótico en las células, ¿cierto? Que le crea sed, entonces por eso es que se arrastra todo eso. Y no se debe tomar muestras en verano. Y cuando hay exceso de agua tampoco, porque normalmente, por ejemplo, los técnicos tenemos una forma en que tomamos la muestra y cogemos y la apretamos acá. Y la muestra no debe escurrir agua, apretamos en la mano. Pero sí sentimos como si fuera como una plastilina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el suelo es un término que utilizamos nosotros que está a capacidad de campo y que se puede tomar la muestra, porque la gente dice, pero profe, es que allá van y secan eso en el laboratorio. Las colocan en un pollo así y las pasan, las empiezan a secar con un ventilador y le pasan. Pero no importa, es que eso,
Lo que pasa es que en la determinación, ese es el método que ellos utilizan. Nosotros debemos de cumplir con lo que dicen los laboratorios. Quiero preguntar, ya que estamos en este, usted es un señor pues, que sabe, quiero que me diga, que me hable sobre ese tiempo. Bueno, el Hércules, mire, grave si usted empieza a llover y a los 15 días usted se va a hacer el Hay que subir. No, es que no se va a hacer porque usted va a romper, porque como las raíces están ahí como petrificadas, Están saliendo nuevas. eso, y están saliendo nuevas, entonces usted rompe ese sistema radicular viejo y se viene con las raíces nuevas. Entonces tiene que esperar a que el suelo se estabilice durante unas 5 a 6 semanas. Y ahí se puede hacer el primero y el otro siempre a final de año, a principios de diciembre o a mediados de diciembre. O lo hace en mayo. En mayo que hay más pluviometría. Eso sí es importante. Si me permites, Carlos, yo quiero que Oscar se dirija a ustedes, incluso la casa comercial que está presente acá, que representa Monómeros, nos va ahorita un refrigerio, muchas gracias. Y nos cuenta, si quieres, Oscar, acá, cuándo es la charla que tenemos y cómo se llama. La tenemos programada para marzo. Para marzo. No recuerdo la fecha para que ustedes estén pendientes, pero podemos hablar un poquito sobre esa charla, un poquito sobre la casa comercial que representas. Sí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, por permitirme este espacio, por los productores catalanes de a ver, productores de la zona. Nosotros somos una casa comercial Monómeros, es una casa comercial que lleva más de 52 años en el mercado, muy conocida, la marca Nutrimón, creo que todos la tienen muy dirigida, muy enfocada. De hecho, desde lo que habló Carlos hoy hay muchos de los productos que nosotros vendemos. Estamos haciendo un acompañamiento desde la parte técnica y comercial, fortaleciendo estos dos ítems después de la empresa. Vamos a dictar una charla, si es para marzo, tengo bien la fecha. Vamos a mirar la fecha acá. Vamos a mirar la fecha para marzo. Vamos a hablar de pronto de unos temas más de base. De pronto el tema de Carlos hoy fue muy enfocado a la parte ya de interpretación. Les están entregando en este momento una cartilla donde les van a mostrar cómo es la toma, cómo se hace la toma de la muestra del suelo. Hablando con Carlos, ¿cómo lo ven? 14 de marzo. El 14 de marzo. El 14 de marzo la charla. Perdón, un segundito, yo aprovecho. Miren, el próximo 8 de febrero vamos a tener una charla muy interesante con la doctora Lucedit Argel sobre el speckling. Ella hizo un estudio muy interesante sobre diferentes formas de controlar el speckling, así que los espero el 8 de febrero, de hoy en 8. Luego el 15 de Ramía Robay, unas propuestas para mitigar el estrés por verano. El 22 de febrero, Inbioma, aquí está Jorge Sepúlveda, va a venir el doctor Mauricio Vale. El 29 de febrero, CIS va a ser la segunda. ¿Recuerda ese trabajo que hicimos de aguas? Que lo hicimos en invierno, vamos a replicarlo en verano para que traigan las muestricas. Inbesa va también a dictar una charla muy especial. Por aquí veo a los representantes de Inbesa. El 14 de marzo, Monómeros, ahí está. Y la charla se llama Por definir. Okay. Y el 21 de marzo, Safer, o también está por definir. Aquí la doctora Lucedilla me confirmó el 28 de marzo sobre moco. El 4 de abril, Singenta. 18 de abril, Protex, la bolsa textil. O sea, tenemos charlas ya hasta el 18 de abril prácticamente. Entonces vamos a buscar nuevas charlas para cubrir el segundo trimestre. Continúa. Sí, como les decía, con todo vamos a tratar unos temas más prácticos, o sea, aunque el tema de los casos es muy importante, pues el pilar de la nutrición, pero en esta noche por el día les estamos entregando una cartilla sobre cómo se debe tomar la muestra de suelo. Ya Carlos les explicó exactamente el punto de las donaciones, por qué se debe tomar en ese punto, porque es que hemos visto que en la zona existen unos criterios que cuando uno va a campo se encuentra
errores en la toma de muestra, porque finalmente eso no va a dar una interpretación correcta de lo que acabo de explicar Carlos, y es que se toman muestras o en los sitios que no es, o no se toman a las profundidades que se deben de tomar. Inclusive, particularmente, les cuento un caso, en Maracuyá he encontrado recomendaciones de hacer un hueco y a los 30 centímetros sacar la muestra, o sea, eliminando toda la parte superior. Aquí está especificado claramente cómo se debe tomar la muestra de suelos, qué datos debe llevar para enviar al laboratorio, y es uno de los temas que podemos tomar y tratar en la charla. Otro de los temas que es muy importante es el tema de los fertilizantes, qué tipos de fertilizantes, qué aporta cada nutriente, cada fertilizante, diferenciar entre mezclas físicas de mezclas químicas, que puede ser uno de los temas donde vamos a tratar con ellos. Muchas gracias. No, gracias. ¿Podemos dar el refrigerio de antes que se vayan? Sí. ¿Dónde lo tenemos? Vean, si tienen preguntas, aproveche por favor a Carlos. Recuerden, y Juan David lo va a decir ahorita, los productores que asisten a esta reunión de los sábados tienen un beneficio durante la semana siguiente en unos descuentos en ferretería. Expliquemos nuevamente esos beneficios, Juan David. Sí, buenos días. Realmente, darle de Construmaster, que son los materiales de construcción que tiene Banacol, los cuales ustedes pueden accesar y, de acuerdo a un barrio, pueden distribuir hasta 6 cuotas, ¿cierto? Entonces tenemos todo lo que es cementos, aceros, pintura, adobes, ladrillos, en fin. Los despego, de todas maneras, en el volante que tienen mi teléfono, mis correos, que le van a correr por el mandato del punto, los va a atender. Y recuerden que por venir a las charlas tienen unos descuentos en unos insumos. Muchas gracias. ¿La paramos? Bueno. Vamos a... bueno, agradecimientos al ingeniero Carlos Zapata por la charla. También agradecimientos a Monómeros. Y espero les haya gustado la charla y espero verlos acá todos los sábados. Y si tienen propuestas de temas que ustedes digan, no, queremos tener otros, me cuentan, y yo invito a las personas que ustedes determinen para que nos ayuden con estos ciclos. Es todo el año, todos los sábados. Sí. ¿Cómo? Sí, acá. Todas esas charlas, todos los sábados. Bienvenidos, todos los sábados. ¿Quién se quedó sin firmar? Si a alguien le quedó falta